semana se armen estos verdaderos conversaciones en vivo. No sé si Esteban sabe, pero en Instagram, desde que comenzó esta suerte de cuarentena y confinamiento, muchas personas empezaron a hacer lo que estamos haciendo ahora, de conversaciones en vivo sobre diversos temas, algunos amigos para conversar, etcétera. Pero la idea es aprovechar estas instancias para compartir diversos temas de interés general. Y primero que nada quiero agradecerte por tu tiempo para sumarte a esta conversación. No, por ningún motivo. Te agradezco a ti por la invitación, así que ojalá que sea entretenido y podamos conversar algunas cosas que sean interesantes para los demás también. Primero que nada quiero saber si me escucho bien y si se ve bien la imagen, porque yo te escucho bien y te veo bien. Yo a ti te veo bien y te escucho perfecto. Muy bien. Primero que nada, Esteban, quiero agradecerte nuevamente la invitación, pero siempre lo que hago para quienes por primera vez se suman a estas transmisiones live que estoy organizando es que el invitado o invitada pueda primero presentarse a su estilo. No sé si es posible antes contar un poco de ti antes de iniciar la conversación en serio. Bueno, voy a tratar. Normalmente es difícil presentarse a sí mismo en estas cosas, pero vamos, te cuento un poquito. A ver, yo estudié en un colegio católico, San Ignacio, hace una cantidad de años más o menos importante ya. Estudié después Derecho en la Universidad de Chile, básicamente porque estaba absolutamente convencido de que el tema de la justicia es lo mío. Es un tema que a mí me obsesiona, que me preocupa y tengo muchos defectos en la vida, pero trato de ser justo, al menos. Aunque me equivoque y no lo pueda lograr siempre. En la Universidad de Chile me tocó estudiar cuando estaba todo este periodo del gobierno militar y por lo tanto fue un periodo bastante agitado. Y bueno, aprendí estas cosas en esa época. Posteriormente trabajé en algunas empresas, pero la mayor parte de mi trabajo ha sido independiente, muy asociado al derecho penal, fundamentalmente, algo también con el derecho constitucional, pero fundamentalmente derecho penal, donde tengo algunos libros escritos, pero que no he publicado y que me falta afinar. Eh, Tengo harta inquietud de estas cosas también y he sacado algunos libros que no son de estrictamente derecho, o sea, un libro. Así que en eso estoy ahora y bueno, en cuarentenado también en mi casa, trabajando como todos, teletrabajo y comprometido con hartas causas que llevo independiente, de manera independiente, pero que tienen que ver con, ojalá con derechos humanos y cosas de ese tipo. Esa ha sido tu especialización en el último tiempo. Sí, en algún sentido sí. El derecho para mí tiene que ver con proteger a la gente que es más débil. El derecho es eso, me parece a mí, nace por eso. Los fuertes no necesitan protección. Si hay un combate o una controversia, el que tiene la fuerza va a llevarse el premio, sea que tenga razón o no. Lo que hace el derecho es tratar de equilibrar esas diferencias entre la gente con fuerza y la gente más débil. El derecho es eso. Por eso es un arma civilizatoria, o debiera serlo al menos. Entonces, a eso estoy dedicado y hasta acá bien. Me parece. ¿Cómo está la cosa en Santiago todo esto? ¿Cómo está el ambiente? Que aquí en Concepción la situación está complicada un poco. Han habido un número importante de personas que se han contagiado y lamentablemente han fallecido. ¿Cómo está la situación realmente en Santiago? O sea, aparte de lo que dice la prensa o lo que diga el gobierno. Sí, es bien difícil saberlo para uno que está encerrado y que simplemente tiene que tenerse a las noticias que aparecen en los medios de comunicación, que sabemos que tienen algún grado de control y algún grado de filtro. La impresión que uno tiene es que, por un lado, la gente está súper agotada, súper cansada, ya no quiere seguir en esta cuarentena. De otro lado, el problema es que si sale, se encuentra con el riesgo de contagio y con un sistema de salud raquítico que no va a poder responder a las necesidades de protección de la ciudadanía. Entonces, es una especie de callejón sin salida, es una situación bien compleja, desmoralizante. No hay sensación de que se esté diciendo la verdad, de que se esté actuando con auténtica preocupación por la gente. Entonces, es un poco angustioso esto. Yo no tengo muy claro cómo va a continuar. Sí, aquí tampoco, la verdad está la situación bastante incierta. ¿Te parece que entremos en materia a esta tertulia de Sí. live? Bueno, lo que se había comentado ya en el afiche, vamos a abordar dos temáticas, una sobre la historia del Poder Judicial de la Corte Suprema desde tu visión, obviamente, de lo que has podido investigar el tema, y después nos cuenta un poco sobre el programa de invasión alienígena, ¿ya? Para que aproveches, Javi, de contarnos un poco cómo nació el programa y todos los pormenores al respecto. Pero antes vamos al primer tema. Bueno, en la historia hay una vieja frase que dice que en la historia no existe cosa juzgada. Y en el caso de la historia
de la Corte Suprema o el Poder Judicial. El Poder Judicial, a tu juicio, ¿desde cuándo parte la historia del Poder Judicial en Chile? Desde tu visión. Es decir, dame un segundo, Francisco, que tengo que poner el cargador. Ah, claro. Ah, perfecto, no hay problema. Un segundo. Así que suele pasar. Sí. Bueno, vamos agradeciendo a quienes se van sumando a la transmisión, así que no hay ningún problema. Tómate tu tiempo, no hay ningún drama. Estamos en Instagram, aquí todo puede pasar, así que no hay drama. Sí, está complejo esto porque no sé cómo pararlo ahí. ¿Pero puede firmarlo en un libro o algo así? Sí, es que es medio complejo. Pero... Que yo estoy con un trípode acá, por eso está así. Sí, ahora conseguí uno. Yo estaba confiado porque pensaba que podía hacerlo con el computador, pero... No, eso, y qué bueno que quiero hacer una pequeña paréntesis para las personas que están usando Instagram por primera vez o no lo usan mucho, que Instagram, a propósito del confinamiento, ha habilitado algunas funciones para el computador. Esto quiere decir que yo por Instagram, por ejemplo, en el PC o en el notebook, puedo enviar mensajes internos, inbox, que antes no se hacía, y también ver las publicaciones. Lo que no puedo hacer en el computador en Instagram es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, lives, ¿ya? Correcto. O postear. Pero sí se puede, hace unos meses habilitó la función de inbox, ¿ya? O sea, yo puedo escribir mensajes internos por Instagram, más que nada por el teletrabajo, ¿ya? Porque muchos usan Instagram por tema de trabajo, entonces se habilitó esa función. Y además, los live en Instagram duran máximo 1 hora, así que si nos llegamos a pasar, tengo que volver a hacer conexión para continuar la transmisión. Todo esto a propósito de la cuarentena, por eso lo hizo Instagram así. Que como cacharon que mucha gente está haciendo este asunto, dijeron ya, vamos a tener que normar este tema. ¿Ok? ¿Está bien? Estamos listos, y disculpa el impasse. Empezamos de nuevo. No, hablando en serio ya. Está como una suerte de comentario, pregunta de que a tu juicio, ¿cuándo empieza la historia del Poder Judicial en Chile? Desde tu visión, desde tu, A ver, lo mira, que tú desarrollas. claro, voy a tratar de compartir lo que yo he estudiado, leído, que no es, por lo tanto, mi visión, sino lo que es, digamos, teóricamente, objetivamente es. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, si uno se remonta a los orígenes, digamos, de lo que es Chile, y particularmente al periodo de la colonia, que uno podría, de alguna manera, muchos historiadores la sitúan con posterioridad a lo que se llamaba el desastre de Curalaba, pero el desastre depende de quién lo vea. Pero bueno, Claro. 1598 hasta 1819 aproximadamente, que es cuando ya se consolida la independencia chilena, se considera que en todo ese periodo, que se entiende como la colonia, existe obviamente un sistema de justicia en Chile, y ese sistema de justicia en Chile está fundamentalmente encarnado en lo que es la Real Audiencia. La Real Audiencia comienza por el año 1565 a funcionar de manera un poquito más regular, con un presidente y con 3 oidores. Los oidores son concretamente los jueces, quienes escuchan, y por eso se llaman oidores, escuchan las demandas de las personas y las tienen que resolver. Y el presidente coincidía con el gobernador de Chile en esa época. Esto funciona durante un buen periodo y, como te digo, con altos y bajos, con algunas lagunas. Se reinstala, porque deja de trabajar, de funcionar la Real Audiencia alrededor de unos 10 años después de su fundación, en 1565, y finalmente, cuando retoma sus funciones ya en forma plena, en 1609, a propósito de una orden del rey Felipe III, de ahí ya funciona casi sin interrupciones hasta 1810, y ahí se producen algunas interrupciones que tienen que ver ya con el proceso de independencia que se inició en Chile, en 1810, Sí. particularmente con el primer cabildo abierto, Sí. y ahí empieza... Sí. No, es que te quería interrumpir un poco, que tengo entendido que esta audiencia se instaló en Concepción, ¿cierto? Ahí comenzó a funcionar. Exactamente. Que dicho sea de paso, comentario, no es, bueno, tú sabes que esto es más que una conversación, más que entrevista. Concepción, Sí. que en ese entonces estaba en Penco, no en la Concepción que ahora estamos, donde está en Plaza de la Ciudad, Penco que está al norte de la ciudad. Exactamente. Así que sí, es cierto. Después empieza a funcionar en Santiago, pero inicialmente está en Concepción, efectivamente.
Eso fue en 1606 cuando ya se produce el cambio con Alonso Rivera, que era en esa época el presidente y gobernador de Chile. Ya en 1811 se produce la supresión de la Real Audiencia, fundamentalmente porque había sospechas de que la Real Audiencia había tenido que ver con algo que se conoció como el motín de Figueroa, que en el fondo intentaba restablecer digamos, todo el poderío monárquico español sobre la colonia chilena. ¿Ah? Después de eso... Disculpa, para nuestros amigas y amigos que se están, porque quiero recordar que esta conversación no solamente somos dos, hay varios que se están sumando y agradecemos a quienes se suman. ¿Nos puedes contar un poco del motín de Figueroa? Porque muchos dirán, ¿qué fue el motín de Figueroa? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, en esa época lo que... En pocas palabras, obviamente. Sí, no, a ver, este era un teniente coronel español que había digamos, se había unido, obviamente, que formaba parte de los realistas, y que había conspirado fuertemente para que la Junta, para que el Cabildo Abierto de 1810 dejara de funcionar y en el fondo se diera preeminencia a los realistas que querían una declaración contundente y clara a favor de la regencia que estaba en esa época en España. Recordemos que en el fondo el rey estaba secuestrado, Napoleón había tomado todo el control, y lo que querían era en el fondo que quedara clarísimo la supeditación de la colonia chilena a esta regencia española, cuestión que no ocurrió ni en Chile, ni en Argentina, ni en varios países que dijeron, mire, nosotros vamos a colocar nuestra propia junta, nuestro propio cabildo, juramos lealtad al rey de España, pero nosotros como criollos vamos a resolver los temas. Y teniente coronel lo que hizo fue promover una serie de sediciones para poder sacar esta junta del poder. Perfecto. Ese es el contexto en que se desarrolla lo que estamos conversando ahora en este minuto. Exactamente. Estamos en el año 1810, 1811, 1810, por ahí, ¿cierto? Un poco antes. Eso es un periodo complicado, en este sentido, no solamente en Chile, sino que en América en general, porque ya, bueno, lo que tú estás comentando muy bien de que España estaba sometida por las fuerzas francesas, Napoleón puso a su hermano como monarca, dejó preso, entre comillas, a Fernando VII, al deseado. Y siempre me ha llamado la atención que, claro, estas noticias que llegaban a América demoraban meses, pues no existía el internet, no se mandaban selfies, estoy aquí. No, pues todo era mucho más lento, obviamente. ¿Qué pasa después? Bueno, lo que pasa es que cuando ya definitivamente se produce el periodo de la Reconquista, lo que se conoce como el periodo de la Reconquista, entre 1815 y 1817 vuelve a funcionar la Real Audiencia. Se instala de nuevo, hasta que cuando ya definitivamente, digamos, los chilenos logran retomar el control y el poder, en 1818 la Real Audiencia definitivamente es suprimida. Y se la suprime y se la reemplaza por lo que se conoce como, o se conocía como una Cámara de Apelaciones. Esa Cámara de Apelaciones funcionó hasta que llegó el momento, digamos, en que se ratificó la Suprema Corte de Justicia, en esa época se llamaba Suprema Corte de Justicia, en la Constitución del año 23, así como suena como muy gringo, como muy Estados Unidos, Suprema Corte de Justicia. Pero eso fue lo que operó inicialmente. El primer presidente fue José Gregorio Argomeo, y ahí comienza... Disculpa, él integró la primera Junta de Gobierno, ¿cierto? De 1810. Entiendo que sí, claro. Y fue presidente... Bueno, fíjate que en todo ese periodo que está sobre todo el siglo XIX, es bastante notorio que muchos presidentes de la Corte Suprema, muchos magistrados, muchos jueces, a la vez eran diputados, senadores, electos por distintas comunas. La verdad es que la separación de poderes era bastante tenue. Se ejercían cargos judiciales en todos los niveles y también cargos políticos. Entonces, sí, José Gregorio Argomeo fue el primero de ellos. Y esto ya parte, como digo, en 1823, y de ahí para adelante ya empieza una historia un poquito más formal, si se quiere, de la Corte Suprema en particular, y particularmente en el año 1875, cuando se dicta una ley que es de atribución y organización de los tribunales de justicia, donde ya la Corte Suprema adquiere una labor fundamental como
Tribunal de Casación, sobre todo, para resolver la instancia de última hora. O sea, lo que pasa es que muchos amigos acá se están conectando y se estarán preguntando, y bueno, obviamente el Poder Judicial compuesto de abogados. ¿Dónde se formaron los primeros abogados? Por ejemplo, en la etapa colonial, ¿cuál era la universidad donde se formaron los primeros abogados en Chile? Porque hay que reconocer que eh, algunos tenían que viajar afuera, al exterior, a Perú, por ejemplo, el virreinato del Perú para estudiar leyes, ¿cierto? Pero en Chile, por ejemplo, ¿qué pasaba en la colonia y después en la independencia? Perdón, cuando Mira, Chile era republicano. sí, yo a propósito quiero hacer una advertencia que yo creo que es sana que sepa. Yo soy abogado, no soy historiador. Entonces puede ser que alguna incorrección o imprecisión se No, produzca. por favor. Pero de todas maneras, a ver, en esa época fundamentalmente lo que hubo fue la Universidad Real de San Felipe. De hecho, entre chiste y chiste con mis amigos, cuando uno le preguntan dónde salió uno, claro, yo salí de la Chile, pero cuando uno echa un chiste dice que salió de la Universidad Real de San Felipe. Esa era la que existía. Y esa Sí, universidad funcionó y funcionó bastante tiempo, así que ese era el lugar de estudio en la colonia. sí, disculpa, hay que hacer una aclaración porque muchos pensarán que esa universidad se quedaba en la comuna de San Felipe. No, esa universidad era en honor al rey Felipe, a Felipe V, ¿cierto? A Sí, Felipe sí. V de España, la primera casa de estudios justamente. Sí, por favor, es para Sí, aclarar. esa era la universidad que estaba funcionando bueno, donde se estudiaba fundamentalmente humanidades y derecho era uno de los temas fundamentales. ¿Ah? Así que bueno, digamos, todo ese periodo, el año del siglo XIX, es un periodo de consolidación lento del Poder Judicial. El Poder Judicial chileno, en rigor, no es tratado como tal, ni nombrado como Poder Judicial, aparte de los otros poderes, hasta 1925, con la Constitución Política de 1925 de Alessandri. Antes de eso, funcionaba como un poder como te decía, muy conectado al poder político, donde muchas veces se era magistrado y se era diputado, se era presidente de la Corte Suprema y se era senador. Eh, y tampoco funcionaba con un criterio de independencia completo. No había inamovilidad de los jueces. Entonces, te diría yo que el poder judicial como tal, en este concepto más tradicional de Montesquieu, de separaciones de poderes, surge a partir de 1925. Antes de eso no cabe hablar estrictamente de un poder judicial independiente, como el que conocemos hoy día. O sea, no existía una suerte de lo que vemos hoy día los tres poderes, al menos en el papel, esta suerte de independencia de los poderes del Estado y todo eso. ¿Cómo habrá sido? Esto ya no es como una pregunta que puedas conocer en detalle, obviamente, pero ¿cómo habrá sido el sistema judicial de la etapa decimonónica, por ejemplo, después de cuando Chile ya alcanzó su independencia? ¿Cómo podría haber sido, por ejemplo, los presos, por ejemplo? Tengo entendido que al principio no existían las cárceles, ¿cierto? No existía el concepto de cárcel. A ver, ¿Qué pasaba ahí? mira, cárceles y restricciones hubo siempre, fíjate, durante la colonia, también durante el siglo XIX, y lo que ocurría en esos casos es que los tribunales funcionaban con bastante pocos criterios modernos. Hoy día el derecho penal y el derecho procesal penal tienen una serie de principios, de protección, qué sé yo, pero en esa época era bastante, digamos, dejaba la suerte de lo que fuese. Normalmente, por ejemplo, en el caso de los Segnan, por ejemplo, cuando se produjo toda esta pugna entre los ovejeros y los Segnan en Tierra del Fuego, lo que hacían era deportaciones masivas a la isla Dawson, por ejemplo, que se usaban como cárceles en la práctica. Entonces, eso es lo que se hacía, no era mucho mejor que eso, digamos. O sea, ya está Eh, instaurado ese concepto ya de restricción, de encierro para los privados de sí, libertad. absolutamente. O sea, se encerraban las personas de todas maneras, había justicia criminal. Fíjate que hasta el periodo, en el siglo XIX, por ejemplo, hasta que se crearon las Cortes de Concepción, que fue en 1845, la Corte de La Serena, que fue en 1849, la de Iquique ya más tarde, en 1884, o la de Talca en 1889, hasta ese momento, que eran esas cuatro cortes que todavía no existían, hasta ese momento la Corte Suprema
jugaba el rol de segunda instancia en materia criminal. O sea, todos los juicios criminales se veían en segunda instancia en la Corte Suprema. Una vez que estas cortes se crearon, dejó de ejecutar esas acciones. Eso te demuestra que efectivamente había en todas partes una justicia criminal funcionando, y por lo tanto había cárceles y bastante mala, digamos, bastante terrible. La Claro. cárcel pública chilena, en Santiago por lo menos, es muy antigua, en Concepción también había. Sí, bueno, esto ya como un comentario personal. Bueno, tú me conoces que en las redes sociales he puesto mucho de historia. Bueno, la Corte de Apelación de Concepción se fundó justamente en 1845 con el gentil auspicio de José María de la Cruz, que era intendente de Concepción, caudillo acá de Concepción. De hecho, como dato histórico, si me permite la licencia, ¿Ya? él fue el que se atrevió a desafiar a Santiago en la Revolución de 1851. Del 51 Fue ya. la última vez, para los que son pequistas, están conectados, deben estar así, con el corazón así, porque fue el último. Bueno, él a todo esto participó en el proceso de independencia, fue el brazo derecho de Bernardo Higgins, etcétera, y después ejerció sus cargos públicos y hasta llegar a intendente de Concepción. Pero resulta que en 1851 se produjo la elección de Manuel Montt como presidente de la República, que dicho sea de paso fue el primer presidente civil en lo que es región presidencial, porque otros eran militares en ejercicio, no eran civiles. Salvo la vicepresidencia Ovalle, pero no cuenta. O sea, como presidente como tal, Manuel Montt, que curiosamente, y aquí quiero saber tu opinión, fue el presidente más duro que tuvo el periodo conservador, e incluso me atrevería a decir, y aquí también quiero saber tu opinión, esto es una opinión mía por si acaso, Sí, sí, que, sí. que siempre se habla como el hombre ley a Portales, ¿cierto? Lo leemos en muchos libros de historia o, no sé, gente que habla del tema, y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que el hombre ley, mejor dicho, era Manuel Montt, o sea, mejor dicho, la dupla Montt-Varas. Bueno, ese es un punto. Y José María de la Cruz se atrevió a desafiar a Santiago desconociendo las elecciones, el resultado de las elecciones de Montt. Y Sí. quebró relaciones con Santiago, se produjo una guerra civil y perdió. Esa fue la última vez que Concepción se atrevió a desafiar a Santiago, y Concepción obviamente quedó muy mal parado, o sea, económicamente, políticamente, etcétera. Estoy haciendo un paréntesis y él fue el que cooperó, el que amparó esta suerte de creación de la Corte de Apelación de Concepción. Y ahora me gustaría saber tu opinión de lo que te estaba comentando. Yo cuestiono siempre cuando dicen que Portales era el hombre ley. No. Portales para mí entró a la historia por accidente, y la misma historia después se encargó de ponerle en un sitial que a mi juicio está totalmente fuera de lugar, que se dice que él creó la Constitución del 33. No, yo no estoy de acuerdo. No sé qué piensas tú al respecto. Uy, a ver, yo creo que Diego Portales de los personajes más polémicos de la historia de Chile. Todos sabemos que era un gran comerciante, fundamentalmente, que era un estanquero. Yo recuerdo haber leído algunas declaraciones cuando él hablaba y se le preguntaba, y él era muy pragmático, si él no tenía una ideología estrictamente hablando. Él decía, lo que yo quiero es orden. Quiero fundamentalmente orden para poder comerciar. Y ese era el concepto que él tenía. Eh, Ahora, si tú me preguntas, claro, o sea, los tres decenios liberales, con bastante militarizado, digamos, desde que parte la era portaliana, tiene todos los presidentes son bastante duros, son todos bastante fuertes, no aceptan ningún tipo de cuestionamiento de la autoridad. Y no, yo concuerdo contigo, Manuel Montt prácticamente fue un presidente bastante duro. De hecho tuvo esa revolución, la del 51, después estuvo la del 59, ambas bastante violentas y reprimidas con bastante fuerza. Así que Sí, no cabe duda alguna de eso. ¿Mm? sí, como otro dato histórico, si me permite, es la del 59. Ahí participó la Serena, la ciudad de La Serena, ahí se rebeló Exacto. contra Montt. Y ahí participó, entre otros, José Miguel Cabrera Fontecilla, hijo de José Miguel Cabrera, que era uno de los líderes de esta revuelta. Pedro León Gallo. Pedro León Sí, Gallo también participó. Hay toda una historia ahí. Bueno, a los que les gusta la historia constitucional o les gusta un poco el tema de las revueltas en Chile, ahí van a tener harto que investigar al respecto. Pero, ¿qué pasa a finales de... Bueno, ya contaste algo que la Constitución del 25 delimitó entre los poderes del Estado, y ahí nace como tal el Poder Judicial, ¿cierto? sí. Lo que pasa es que yo creo que en la historia de Chile es interesante tener claro
cómo ha ido funcionando el Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha sido normalmente, le guste o no a los magistrados, ha sido normalmente un poder bastante obsecuente con el poder político, o sea, ha estado absolutamente de la mano, y no ha estado nunca muy del lado de la protección de la gente más débil. Mira, de hecho, Sí, por favor. había, entre otras cosas, digamos, repasando hoy día algunas cuestiones, algunos libros que leí en su minuto. Si tú me das un minuto, te quería leer una parte, por ejemplo, de lo que había Sí, por ocurrido favor. en el año 1895. Esto como demostración de una cierta tesis de que el Poder Judicial no ha cumplido históricamente ese rol que yo te comentaba al comienzo. La justicia teóricamente debería equiparar o hacer un poco más equitativa una discusión, una controversia, una lucha entre quienes tienen poder y quienes no lo tienen, entre los fuertes y los débiles. Esa debería ser como teóricamente la labor, y tener una protección, por lo tanto, de los débiles para emparejar ese camino. En el año 1895, entre el 8 y el 9 de noviembre de 1895, se produjo en Punta Arenas, a propósito de lo que te comentaba yo, de los grandes empresarios Sí, ovejeros en Tierra del Fuego, particularmente con Menéndez, un reparto de indios en la ciudad de Punta Arenas. Sabemos que se había abolido la esclavitud, pero muchísimos años antes, más de 70 años atrás. Sin embargo, se hacía un reparto de indios porque, al final de cuentas, como estos Selknam quedaban sin su sustento de alimentos, que era fundamentalmente el guanaco y el cururo, que eran dos especies, terminaban simplemente tomando ovejas y comiéndoselas, porque no tenían que otra cosa comer. Eso producía un problema continuo con los empresarios ovejeros. Y bueno, la solución, con un señor que era gobernador en esa época, que era Manuel de Signoret, fue empezar a tomarlos y deportarlos a la isla Dawson, fundamentalmente a todos ellos. Entonces, en estas épocas, 8 y 9 de noviembre de 1985, apareció, por ejemplo, en El Chileno, que era un diario que estaba en la capital, una editorial que hablaba de las cacerías de indios, escenas de sangre, ese era el título, y un escritor señala lo que había visto. Te voy a leer la parte que dice, porque yo sí, encuentro por que favor. es tremendo. Sí, por Dice, favor. en los días 7, 8 y 9 de agosto se llevó a cabo el doloroso y salvaje espectáculo que en Punta Arenas se le ha llamado remate de indios, en medio de las escenas más desgarradoras que he visto en mi vida. Dice, los amigos del gobernador Signoret recibieron para su servicio uno o más pequeños esclavos. Siento oprimida mi alma por el recuerdo de aquellas escenas cuando las evoco al escribir estas líneas. Al comprender que les arrebataban sus hijos, los indios salieron de su habitual serenidad y dócil placidez, y dando gritos horribles con ademanes desesperados trataron de defender a sus criaturas. Cada niño arrebatado originaba una escena. La madre se echaba sobre su hijo defendiéndolo con su cuerpo, mientras el padre, con la expresión de todas las furias en sus ojos, dando aullidos que infundían pavor, se lanzaban sobre los que le robaban su niño, atacándolos con las manos, los dientes y las uñas. Los niños mismos se resistían, se agarraban a las piernas de su madre y se echaban al suelo golpeándose contra las piedras. Y fue menester amarrarlos a la fuerza por las calles y aún cargarlos en carros. Después los padres y madres se pusieron a correr por la ciudad, llamando en su idioma a sus hijos, con exclamaciones lastimeras, llorando a gritos, mesándose los cabellos, mirándose al interior de las casas con horrible angustia. Esto provocó en su minuto que tuviesen que enviar un juez a la ciudad de Punta Arenas a investigar todo esto, hechos, todo lo que había pasado. Perfecto. Este juez era el señor Waldo Seguel. Y Waldo Seguel logró reunir en un sumario que se llamó Sumario sobre vejámenes inferidos e indígenas más de 400 fojas con testimonios enormes y súper documentados de lo que había ocurrido, y finalmente terminó sobreviviendo la causa y sin condenar a nadie. Se dice que hubo presiones muy fuertes de parte del señor Leoncio Rodríguez, más tarde presidente de la Corte Suprema, que resultó ser muy amigo de Moritz Brown, que era también un gran estanciero, y de Manuel Signoret. Entonces, esto como testimonio, te digo, porque uno, sí, claro, trae el tema del comportamiento del Poder Judicial al siglo XX, encuentra
muchos ejemplos también, pero esto es muy antiguo. O sea, esto viene desde siempre, que lamentablemente no ha dado con su obligación de proteger a los más débiles, el Poder Judicial. Y eso es una decepción muy grande para todos. Sí, es que terrible también en el marco del genocidio a los pueblos del extremo austral, entre ellos los Selman, en fin. Es un ejemplo solamente, o sea, entiendo perfectamente la idea de que históricamente siempre ha sido así. Sí. ¿Qué pasa después de 1925, ya cuando se establece legalmente, entre comillas, el Poder Judicial, se puede decir? A ver, se inicia un periodo, diría yo, de consolidación del Poder Judicial como, teóricamente, como poder independiente, con su propio itinerario, se intenta independizar el nombramiento de los Disculpa, ministros. disculpa, es que aquí siempre leo los comentarios. PS, PSCL, un saludo de Pablo Cornejo, lo están saludando, profesor Vilches. Ah, Pablo Cornejo, mira. De vuelta el saludo, Sí, entonces. Qué bueno. sí, disculpa, yo siempre hago introducciones a veces para leer los comentarios, porque como dije, esta conversación, la idea es que participen, por favor, vayan preguntando, aprovechen que está aquí nuestro gran invitado para que quieran participar también. Por favor, continúa. Disculpa. No, te decía que en el fondo se inicia un periodo donde se consolida el Poder Judicial como un poder independiente, con ciertas normas internas. La Corte Suprema adquiere ya cierta relevancia innegable dentro de lo que es la República, y se le reconoce incluso a los presidentes de la Corte Suprema algunas funciones que son relevantes. Hay que recordar, por ejemplo, en el año 1932 a Abraham Ollanedel, que en medio de toda esta situaciones, digamos, complejas del año 1932, en su calidad de presidente de la Corte Suprema, llega a asumir la presidencia de la República, solo para llamar a elecciones 2 meses más tarde, simplemente siendo muy, muy respetuoso de lo que él entendía que era la voluntad democrática. Disculpa, no, para hacer un contexto, esto es previo a la asunción actual de Sandri, segunda administración, ¿cierto? Exactamente, Ya. exactamente. Esa es cuando fue. Sí. De hecho, resulta elegido Alessandro precisamente porque Ollanedel llama a las elecciones como se había comprometido. No, para hacer un contexto. Ahora, por Claro, favor. eso. La historia y la Corte Suprema y el Poder Judicial sigue funcionando, diría yo, con cierta regularidad, cierta tranquilidad, durante todo el periodo que sabemos que fue de la misma estabilidad, comillas, democrática que hubo en Chile. Es decir, por lo menos desde 1932 en adelante, cuando empiezan a sucederse los gobiernos radicales, posteriormente Alessandri Rodríguez, hijo, digamos, Frei, y hasta el gobierno de Allende. Cuando ya la Unidad Popular llega al poder en 1970, el Poder Judicial ingresa también a ese estado de polarización y de discusión muy fuerte, y se producen grandes conflictos entre la Corte Suprema y el presidente Allende, digamos. Así que, bueno, hasta ahí llega la tranquilidad. Se produce obviamente una ruptura institucional de gran magnitud en Chile. Se rompe todo lo que es el proceso democrático que había existido, por las razones que son tremendamente complejas y que todo el mundo las discute, pero en definitiva lo que sí ocurre es que el presidente Allende es derrocado por un golpe de Estado, y después inicia ahí la Corte Suprema y el Poder Judicial otro periodo histórico muy distinto y muy duro de analizar, con Enrique Urrutia Manzano, que era el presidente en esa época, que apoya fuertemente el golpe militar, apoya a Pinochet, y bueno, y tiene una actuación bien destacada, no muy bien valorada, pero muy destacada en esa época. Sí, ¿nos podrías contar un poco antes qué pasa en la década del 50 y 60, por ejemplo, las cortes de apelaciones? ¿Hay alguna suerte de evolución al respecto? ¿Qué pasa con el sistema penal respecto a lo que estábamos conversando antes, que de finales del siglo XIX, principios del XX? ¿Hay alguna evolución o todo sigue igual? Guardando Mira, las proporciones históricas del contexto, obviamente. Yo te diría que es un periodo bastante estable, porque hay que recordar que en el año 1903 aproximadamente, quizás me equivoque en algún año, no estoy seguro, y No, bueno, 1903, en la presidencia de Germán Riesco, es cuando se dicta el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo. Que eso marca
obviamente una estructuración completa. Hay que pensar que ese Código de Procedimiento Civil está rigiendo hoy día. O sea, a ese punto de estable es el tema con el proceso civil, que obviamente está bajo la lupa y se pretende modificar para que se convierta en procesos orales, como ocurrió con en materia criminal, con el proceso penal, por ejemplo. Y en 1907, precisamente, se dicta el Código de Procedimiento Penal, que no tuvo modificaciones hasta ya entrado el siglo XXI, cuando empieza a operar en Chile la reforma procesal penal. O sea, esos dos procedimientos, esas dos maneras de resolver las cosas, estuvieron vigentes durante todo el siglo XX. Lo que ocurre durante la época del 50 y del 60 es básicamente que el Poder Judicial empieza a crecer, empiezan a abrirse más juzgados, empiezan a reconocerse nuevas cortes, se incrementa el nivel de funcionarios judiciales, pero te diría yo que no hay como un gran quiebre, un gran hito que yo tenga en mi mente en este minuto que te pueda destacar especialmente. No, yo veo que hay como un periodo de un cierto valle, cierta meseta, de cierta tranquilidad y cierta regularidad, sin grandes conflictos, en todo ese periodo que va entre el 32 y el año 70, quizás 64, si uno se pone un poquito más estricto, ¿ah? Porque hay que Sí, pensar que en el gobierno de Frei Montalva empezaron ya más discusiones un poquito más fuertes, sobre todo a propósito de la profundización de la reforma agraria, por ejemplo. ¿Ah? sí, que fue marcó un antes y un después en la historia de nuestro país también el tema de la reforma agraria, que cambió de alguna manera el tema de colación en el campo. Hay que destacar también, si me permite un poco, bueno, no tiene mucho que ver, pero hay que considerar el tema de que ya en el siglo XX aparecen las primeras abogadas, ¿cierto? Tenemos, bueno, venía ya desde el final del siglo XIX, aparece Matilde Truc, que fue la primera abogada en 1892, después Matilde Brondó en 1898, ya en la primera mitad del siglo XX aparecen unas 10 más, o sea, hasta 1926 hay como 15 abogadas, Sí. y después aparece Elena Cafarena, que más que un tema jurídico, tiene un rol más político, social, porque ella, entre otras cosas, participa en la promoción de los derechos de la participación de la mujer en la vida cívica, específicamente en el tema del sufragio universal, que ellas también puedan participar en los... No sé si nos puede comentar un poco de eso, no tanto el aspecto jurídico, sino cómo esto en el contexto que estamos conversando. Sí, bueno, a ver, yo creo que en el tema de lo que es la participación de las mujeres en el Poder Judicial es lo que tú dices, o sea, a comienzos del siglo XX habrá habido 15 o 20 abogadas con suerte, digamos, y la posibilidad de ingresar a esa carrera y obtener los títulos de abogado era baja, resultaba muy difícil. Bueno, como era difícil en cualquier área y cualquier otra profesión también. O sea, hay que recordar que la participación de las mujeres Sí, en la universidad fue una cosa bastante lenta. O sea, esto se reconoció recién a mediados del siglo XIX, la posibilidad de ingresar gracias a los decretos de Amunátegui a las mujeres para estudiar. Eh, Claro, bueno, Elena Cafarena, un icono del feminismo chileno, evidentemente, fue fundamental en lograr que se aprobara el voto de la mujer primero en las elecciones municipales y más adelante, entiendo que para la época de Ibáñez ya se reconoció el voto para ella. Y de hecho hubo mucha resistencia, entre otras cosas, porque curiosamente, esto hay que decirlo, hay que ser honesto, sí, hay que curiosamente decir la historia como es. de las fuerzas de izquierda, porque en el fondo pensaban que las mujeres eran por naturaleza mucho más conservadoras y les daba mucho miedo que las mujeres entraran a votar porque se podía inclinar la balanza demasiado hacia la derecha. Eh, entonces, bueno, fíjate que también es un síntoma, claro, de lo lento que ha sido la incorporación de la mujer y al Poder Judicial y a todo este mundo del derecho, el hecho de que recién en el año 2001 Disculpa, hayan... vuelvo un segundo, disculpa. Sí. Ahora sí, tuve un pequeño Ya, problema. Continuemos. ya, no te preocupes. Te decía que es bastante sintomático de esta dificultad que han tenido las mujeres para ingresar al Poder Judicial y ser reconocidas en este ámbito, el hecho de que recién en el año 2001 hayan sido parte de la Corte Suprema.
Recién ese año Sí, se integró, por ejemplo, María Antonieta Morales y como fiscal judicial la señora Mónica Maldonado. Y de ahí sí, de ahí ya empezó lentamente, digamos, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Político, etcétera, se empezó a reconocer o respetar un poco más una igualdad natural. Pero ha sido muy lento. El Poder Judicial en particular ha sido bastante machista y patriarcal, si se quiere decir de alguna manera. sí, siempre lo comento eso de que, bueno, la Corte Suprema se funda en 1823, o sea, como la conocemos hoy, bajo Sí, esa línea, y recién en 2001 llega la primera mujer a la Corte. Bueno, que no es un tema, como tú comentaste recién, ajeno solamente al Poder Judicial, en realidad en todos los estratos de los poderes del Estado, de la vida civil, se ha dado cuenta de la dificultad de la mujer para acceder a cargos públicos, para poder insertarse de buena manera, o sea, no es tampoco un tema tan ajeno solamente al Poder Judicial. sí, no, lamentablemente muy transversal, pero súper lamentable que lo sea en el Poder Judicial. ¿Eh? Lo que pasa es que, como te decía al comienzo de esta conversa, uno pensaría que los abogados, que la gente del mundo del derecho, adora la justicia y piensa que la justicia es lo fundamental o el valor primordial. Bueno, resulta que mantener a las mujeres marginadas de todo esto es un acto tremendamente injusto y resulta especialmente más doloroso, me parece a mí, que ocurre en el Poder Judicial, que ocurre en este ámbito. Eh, no es por nada, pero los médicos, los ingenieros, pueden estar preocupados de muchas cosas. Quizás la justicia no sea el centro de su actividad y el centro de su pensamiento. Pero en el mundo judicial y en el mundo del derecho, sí, la justicia debería ser el centro absoluto. Y que en ese sentido las mujeres se hayan visto postergadas y tratadas con tanta injusticia durante tanto tiempo, es una cosa un poco vergonzosa para nosotros, creo yo. ¿Qué has visto a tu juicio desde tu vereda algún avance al respecto? O sea, que realmente la mujer se haya podido insertar, las abogadas, porque hay que recordar que abogada está bien dicho, ¿eh? Es un término que está reconocido por la Corte Suprema el 23 de enero de 2000, no me acuerdo el año, no, 23 de enero de 2000, ay, Yo no me acuerdo cuándo lo reconoció, fue, pero sí sé que la RAE lo reconoce, con eso me basta. sí, no, pero la Corte Suprema reconoció abogadas y abogados, me acuerdo muy bien. Sí, claro. Fue 23, me acuerdo la fecha porque es mi cumpleaños, 23 de enero. Que el tema que ahí reconoció el tema de abogadas y abogados. Y bueno, yo he conversado con una académica del tema y claro, ellas mismas reconocen que había algún avance, pero tímidos. Sí, Como que no ha sido lo que debería ser para los años que lleva este tema. sí, lo que pasa es que resulta, a ver, por ejemplo, a mí me ha parecido que fue un exitazo enorme lo que ocurrió con Abofem, por ejemplo, este año, donde en el Colegio de Abogados eh, las, eh, un grupo, una lista feminista logró que efectivamente exista un criterio, digamos, de paridad en cuanto a los candidatos y en cuanto a la gente que se elige. O sea, eso me pareció notable. Pero me parece notable también, por ejemplo, cuando me comentaban las intervenciones de algunos abogados ilustres y tremendamente conocidos, como don Jorge Correa Sutil, por ejemplo, que tenía un discurso realmente decimonónico. Es decir, uno lo podría haber trasladado efectivamente a 1800 y tanto y está impecable, ¿eh? Y sacaba Con aplausos. Manuel Mon ahí, Antonio Vara y Manuel Mon presente. Pero perfectamente, y aplauso cerrado. Pero claro, aquí es un poquito loco, de un poquito jugo, creo yo, porque está muy, muy perdido, creo yo, sobre lo que significa la discriminación positiva. ¿Ah? Entonces, pero sí, creo que están habiendo avances, están existiendo avances paulatinos, no todo lo rápido que se quisiera, la brecha salarial se mantiene, eh, los cargos más altos para las mujeres todavía están siendo esquivos en relación a los hombres. Eh, y curiosamente, entiendo que últimamente incluso el ingreso de mujeres a las facultades de Derecho es mayor que el ingreso de hombres, fíjate. Pero, así que no, yo creo que ya vamos por buen camino, pero me parece que hay que insistir en acciones como la que ha hecho AOFEM y no perder nunca este estado de alerta que hay que estar permanente. Bueno, falta nomás que llegue la primera presidenta de la Corte Suprema. Ahí está como la... Yo creo que no queda tanto ya, supongo que no queda tanto ya. Es Al necesario, igual que... yo creo que es necesario. Sí, porque ya tenemos la primera presidenta de la Cámara de Diputados, bueno, presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, ya tuvimos la primera presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta del Senado. Falta una contralora a todo esto. No hemos tenido todavía contralora, No, pues, está bien dicho, ¿cierto? Contralora, yo creo que Contralora General Contralora, de la República.
sí, obvio, obvio. Eso todavía Falta, no existe, no sí. se ha dado. O sea, ¿Qué más nos puedes contar de la última parte del siglo XX en el Poder Judicial? Ya el regreso a la democracia, por ejemplo. O, si quieres, de la época de la dictadura, no sé. ¿Qué es lo mira, que puede ser como aporte? yo sé que es un poquito polémico y es medio terrible porque uno quisiera que no hubiera ocurrido nada, qué sé yo, pero hablar del Poder Judicial chileno sin pasar por lo que pasó, lo que ocurrió durante desde el 73 a 1990 con la dictadura militar es imposible. Yo leí un libro de un autor alemán que se llama Los juristas del horror, que hablaba del comportamiento que tuvo el Poder Judicial durante la época de nazi, por ejemplo. Y, y es tremendo porque es muy difícil enfrentarse a un poder total cuando corres riesgo tu vida, digamos. O sea, ser un juez competente y ser un juez consecuente e irse por las personas débiles significa arriesgar la vida. Acá en Chile, desafortunadamente, a partir del año 73, claro, los militares toman todo el poder, completamente. Eh, Cuando se decía que no había torturado ni desaparecido, bueno, desafortunadamente la historia mostró que sí, los hubo, y de manera atroz. En los informes hay casos hasta de 113 niños. O sea, esto fue de una ferocidad tremenda. Enrique Urrutia, que es quien era presidente de la Corte Suprema al momento del golpe de Estado, presenta inmediatamente sus respetos a la Junta, tiene unas relaciones estupendas con Augusto Pinochet y señala en distintas declaraciones que en su opinión aquí no ocurre nada malo en Chile. Hay unas declaraciones que hizo en el año 76, él decía, lo tengo por acá, dice, en cuanto a la tortura y atrocidades de igual naturaleza, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro, y cualquier afirmación en contrario se ve una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria. Así como él, más adelante, por ejemplo, Israel Borges se hizo famoso por una declaración en que cuando le preguntaba por detenidos desaparecidos, exclamó medio furioso y enojado, me tienen curco los detenidos desaparecidos. Vaya y pregúntele a la vicaría. Lo que a mí me pasa con eso, lo que me ocurre es que, como sea, era el presidente de la Corte Suprema. O sea, teóricamente el máximo representante de la justicia. Y que haga una declaración de ese nivel de insensibilidad, con esas palabras que son brutales, que avergüenzan a cualquier persona que se considere jurista, para mí es lamentable. Es decir, qué terrible que nuestra Corte Suprema ha llegado a ese punto. Creo que después hay que seguir mirando todo lo que fue ocurriendo, pero hay que recordar que hubo 5.000 recursos de amparo, por lo menos, de los cuales no se acogió ni uno. Y creo que Carmen Hertz, en uno de sus libros, cuenta que, claro, se acogió uno después que la persona había sido ejecutada. El informe Rettig es sumamente duro y categórico y drástico cuando cuestiona el quehacer del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, hasta hoy, 2021, 2020, no ha pedido perdón por esto. No lo ha hecho, Un sencillamente. perdón institucional, dices tú. Sí, por supuesto que sí. O sea, es evidente que habría gente que se habría salvado si que se hubiesen acogido recursos de amparo. Ahora, ¿era heroico? Sí. ¿Haber hecho eso era una cosa heroica? Sí. Pero si uno no quiere estar en lugar donde se le exige heroísmo, entonces mejor estar en su casa, pero no exhibiéndose, digamos, como presidente de la Corte Suprema, como ministro de Corte de Apelaciones. Si quieres ser juez, tienes que estar dispuesto a tomar esos riesgos en su momento. Entonces, bueno, claro, ese periodo es tremendamente oscuro, tremendamente oscuro. A partir del 90 se produce este reencuentro con la democracia, una democracia que obviamente viene bien protegida, bien amarrada, con bastantes cosas, pero lentamente la Corte Suprema en particular empieza a dar un giro en algunas cosas. Sabemos la interpretación que hace respecto a los detenidos desaparecidos como delito permanente. Habla del secuestro y por lo tanto delito permanente al no saberse el paradero de la víctima y con eso elude el tema de la prescripción y después más adelante ya sencillamente empieza a reconocer la importancia de los convenios de Ginebra, la importancia del Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, Jus Cogens, y ya empieza a funcionar de otra manera. Entonces, pero tengo mis dudas, todavía tengo mis dudas respecto de
las ganas con las que quieran defender a las personas más débiles en Chile. Eso todavía no lo veo tan claro. No lo veo, por ejemplo, te lo diría directamente, en la forma en que están abordando los problemas de los mapuches. O sea, ahí la gente está abandonada. Cuando se dice que no hay Estado de Derecho, discúlpame, yo personalmente pienso que no es un problema de los empresarios, que le estén quemando los camiones, que sí, puede haber algunos, y eso hay que investigar, lo que tú quieras. Pero la verdad es que lo que hay es una represión salvaje. O sea, lo que ocurrió en la época de Cornelio Saavedra, te prometo que en mi opinión, se sigue reproduciendo de alguna manera ya hoy día en la Araucanía. Hay niños chicos que están con perdigones, y la justicia aún no reacciona, no pareciera no dar el ancho para esto. Lo que ocurrió a partir del estallido social, lo mismo. O sea, hay una cantidad de gente dañada, gente que perdió un ojo, una cantidad de brutalidad enorme, y todavía no hay reacciones, no se ve nada, se ve una tranquilidad enorme. Entonces, es triste que un poder judicial no proteja a sus ciudadanos y sus ciudadanas, a sus niños y a sus viejos. Es lamentable que no haga ese esfuerzo y que nos decepcione continuamente. Entonces, estamos esperando. Pues yo siempre tengo esperanza y creo que la justicia puede ir mejorando cada vez más, pero soy un poquito escéptico. Sí, Es que históricamente no ha sido el comportamiento tradicional. exactamente. Cuando tú comentabas la década del 90, inmediatamente me acordé del caso Letelier. Porque, por varias cosas. Uno, porque a nivel mediático, yo en YouTube he visto mucho el caso Letelier, de hecho, archivos de prensa, especialmente de medios, televisión nacional, por ejemplo, que incluso tengo entendido que, lo vi, sí lo vi, llegó a cubrir en vivo una de las alegatos por el caso Letelier, que marcó un hito en términos de la que es transmisión de transparencia, si se Sí. puede decir, en este tipo de instancias. No sé si nos puedes comentar un poco de eso. ¿Marca un quiebre en ese sentido en el retorno de la democracia la forma en que el Poder Judicial, en este caso, se relacionó con la sociedad civil? No sé si estoy en lo correcto o no. Mira, a ver, el caso de Letelier es atroz. Recordamos y sabemos lo que fue. O sea, una explosión en Washington, 2 personas muertas, una planificación que partió sin duda desde Pinochet, pasando por Manuel Contreras, Michael Townley, bueno, y todo lo que sabemos, ¿no? Pero a Manuel Contreras lo condenaron a 7 años. Entonces, a mí me sigue causando asombro. O sea, es una locura. Si hubiese sido juzgado en Estados Unidos, la pena habría sido descomunal. O sea, esto fue un atentado terrorista en Washington. Entonces, aquí se evitó la extradición. Hay que recordar, entre otras cosas, por ejemplo, que Israel Bórquez efectivamente tuvo una reunión con Pinochet donde se comprometió a hacer todo lo posible para evitar la extradición. Entonces, claro, me produce una cosa como agridulce. Por un lado se le sancionó, pero se le sancionó con una cosa ridícula para la brutalidad que fue. Hubo gente que dio una pelea gigantesca, la familia de Letelier, Fabiola Letelier en particular, tremenda. Entonces, sí, me parece que por lo menos hubo algún tipo de reparación pública o mediática, si se quiere, respecto a una injusticia como terrible. Ahora, yo no quiero ser del todo pesimista, porque si no uno queda como bajoneado, dice, estamos listos, no hay que hacer nada más, qué sé yo, pero mira, ha habido, por ejemplo, algunos fallos que han sido súper polémicos. Yo sé que esto se puede discutir eternamente, y entre los abogados discutimos, si hay 3 abogados, hay 5 posiciones distintas. Pero, por ejemplo, el juez Daniel Urrutia, que ha sido de una Ya. u otra manera sancionado, pero ha sido capaz de dictar sentencias muy valientes, no siempre comprendidas, en particular nunca fueron muy comprendidas por sus superiores, y que cometió un pequeño error, no sé si error, pero fíjate, la idea de, durante un postítulo sobre derechos humanos que hizo con José Salaquet, la idea de presentar como tesis, un seminario, un postítulo, digamos, en su postítulo, un estudio sobre el comportamiento de la Corte Suprema durante la dictadura. Tú me entenderás que eso no fue muy bien recibido, nunca lo fue. Ya. El ministro Eduardo Clavería Guzmán, por ejemplo, dictó un fallo el 17 de junio pasado sobre el derecho de una profesora de recibir el total de sus fondos que están en la AFP
para poder salvar su casa y en lugar de perderla y quedar condenado a una pensión de 185.000 pesos mensuales. Ese es un fallo tremendo. Yo lo encuentro sumamente valiente y valioso, porque se opone a grupos económicos con un poderío enorme y le da la razón a una profesora, que lo que quiere es no perder su casa y no quiere vivir con una pensión de 185.000 pesos y además vivir en la pobreza. La jueza Macarena Rebolledo, por ejemplo, también del segundo juzgado de familia de Santiago, que reconoció la posibilidad de que 2 madres fuesen legalmente madres de un chico. Entonces, creo que hay espacio. O sea, todavía se ha producido un resurgimiento, si se quiere, del buen pensar, del buen razonar, del buen juicio, de la sensatez, a partir quizás de la propia reforma procesal penal, a partir de reforma en los juzgados de familia y a partir del debate. Entonces yo todavía tengo esperanzas que el Poder Judicial pueda ir creciendo y convirtiéndose en una fuerza democrática fuerte para que Chile esté amparado y tranquilo, porque si no tenéis justicia, si no tenéis un sistema judicial, no tienes Claro. casi nada para armar una sociedad. ¿Qué te pareció la reforma procesal penal? Pero más que un tema ya jurídico en sí, sino por ejemplo lo que te comentaba antes, este asunto de transparencia, que ha sido como uno de los caballitos de batalla en el último tiempo de todo el poder del Estado. Un ejemplo, sí. Por ejemplo, que transmitan la audiencia, por ejemplo, el canal del Senado transmite la sesión en vivo hace ya un buen tiempo, hace años lo hace, de hecho, desde la fines de la década del 90 lo hacía. Y hace poco, no sé qué año exactamente, no me acuerdo, el Poder Judicial está transmitiendo audiencias, controles de detención, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece eso? Digo, en el sentido de la relación, lo que te decía, con la sociedad civil, por ejemplo, de tratar de transparentar lo más chido posible, que no sé si me explico con esta pregunta, comentario. ¿Qué te parece ese fenómeno? No, me parece fundamental, me parece básico, me parece que ojalá hubiese ocurrido mucho tiempo antes. Yo trabajé en el sistema penal antiguo y lo único que te puedo decir es que era una oscuridad completa, era una boca de lobo, tenías que hablar con un actuario, había secreto del sumario pero a destajo, por lo tanto no sabías lo que estaba pasando, la información la sacaba a cuenta gota del actuario dependiendo cómo te llevaras con él. No me cabe duda que algunos abogados eran verdaderos operadores jurídicos que tenían relaciones especialmente cuestionables y tenían más información y mejores resultados. No, yo soy un partidario acérrimo de la reforma procesal penal, de la transparencia y la publicidad. Podemos criticar, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero al menos... Un momento, disculpa, es que Instagram avisa que tenemos que hacer un corte, voy a cortar, pero inmediatamente retomamos, así que 10 segundos de break, ¿te parece? Para que tomes agua, para que tomes aliento y después seguimos, ¿te parece? Ok. Ya, te voy a cortar.